Hola, bienvenidos a Paz Fiscal. Estoy muy contenta porque hoy hacemos el video número 2 de este curso gratuito de plataformas tecnológicas. ¿Qué vamos a ver ahorita en este curso 2? Bueno, vamos a ver cómo te van a estar reteniendo el IVA, las dos modalidades de contribución que existe para este régimen, que son el pago provisional y el pago definitivo, las obligaciones de cada uno y los requisitos que debes de cumplir. Y también cómo se van a acumular los ingresos cuando tú eliges la modalidad de pagos provisionales y algunas leyendas urbanas. Esto que es lo que la gente cuenta, lo que la gente dice y ya saben, ¿no? A veces se repite tanto algo que el mito se convierte en realidad. Y no es cierto. Vamos a ver algunas de estas cosas. Así que primero, comencemos. Vamos a comenzar con un resumen del video anterior. Por ejemplo, ¿qué es lo que vimos? Que para que se pueda considerar plataforma tecnológica, la plataforma debe de fungir como un intermediario entre el cliente y el vendedor realizando el cobro. Solamente de esa manera se considera que perteneces al régimen de plataformas tecnológicas. Este régimen comenzó el 1 de junio del año 2020, principalmente impulsado porque muchísimas personas se comenzaron a agremiar a estas plataformas debido a la pandemia de COVID. Está regulado en los artículos 113A al 113D de la ley del ISR. Es un régimen de tipo obligatorio para todas las personas que reciben ingresos por medio de plataformas tecnológicas. Si eres una persona física y no das tu RFC a estas plataformas, puedes recibir sanciones que ya vimos que es que te van a cobrar con tasas muy elevadas que en realidad ningún negocio puede soportar. Y si eres una persona moral, entonces tu obligación va a ser reportar todos tus ingresos al SAT, porque entonces la plataforma ya no tiene la obligación de retenerte por ser persona moral. Bien, ya vimos todo esto en el video 1. Vamos a comenzar con este video 2. Recuerda que en el video anterior quedó de tarea aprendernos las tasas correspondientes al ISR de cada una de las actividades. Vamos a repasarlas antes de continuar. Estos conceptos tienen que quedar muy firmes, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que dice nuestra lámina? Las plataformas tecnológicas regulan 3 actividades. La primera es el transporte terrestre y entrega de bienes. Esto corresponde a los choferes de taxi y a los repartidores. Bueno, sabemos que también muchas veces a los que están como choferes también hacen esta labor de que uno les encarga un paquete y los lleva a otro lado. Así que es transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes. Para estas personas, su tasa de ISR, que están en el artículo 113A, vamos a estar repartiendo este artículo hasta que nos lo aprendamos de memoria. En el 113A dice que a choferes y repartidores la tasa que le corresponde es del 2.1 de ISR. Está la otra fracción que nos habla acerca del hospedaje. Cuando tenemos un bien inmueble y lo metemos a estas plataformas para que algunas personas pasen sus vacaciones o lo que sea, lo alquilen algún tiempo. En hospedaje, como se supone que somos personas un poquito más fuertes, por eso tenemos bienes inmuebles, entonces la tasa de retención de ISR es un poquito más elevada, al 4%. Y cuando hablamos de la enajenación de bienes y prestación de servicios, recordemos, enajenar es vender. Enajenas bienes o prestas tus servicios. Mercado Libre, Amazon, vendes ropa, vendes zapatos, vendes tu trabajo, haces dibujos y los vendes, escribiste un libro electrónico, lo vendes por esas plataformas. Entonces, esta es tu fracción. Enajenación de bienes y prestación de servicios, y la tasa de ISR es del 1%. Es la más bajita de todas. Todo esto es de ISR, pero hoy vamos a entrar un poquito más en lo que es el IVA. El IVA de plataformas tecnológicas está regulado en el artículo 18J, fracción 2, inciso A, en el 18L y 18M. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esto, porque en este recuadro dice 16 y 8, 16 y 8. Bueno, porque el 16% es tu castigo cuando no vas a dar tu RFC a la plataforma.
Como vemos aquí en cuanto al ISR, las tasas están muy pequeñitas. Cuando entremos un poco más a detalle a las modalidades que hay, que es pago provisional y pago definitivo, vamos a ver que para pago provisional les va a afectar. ¿Por qué? Porque la plataforma te va a retener estas tasas del 2.1, 4%, 1%, que es muy pequeñito. Y cuando hagas tu declaración anual, entonces ya te van a aplicar la otra tasa, la del artículo 152. Y ahí sí la tasa es mucho más elevada. Y muchas personas dicen, ¿por qué me están cobrando tanto de impuesto si yo ya había estado pagando? Sí, pero tú eres pagos provisionales. Sin embargo, cuando tú optas por pagos definitivos, entonces esas tasas te van a ir muy muy bien. ¿Por qué? Porque como tal se va a considerar como un pago completo al SAT. Este 2.1 o 4 o 1% que te haya retenido la plataforma ya se va a considerar como un total y ya no vas a tener que presentar un anual. Vamos a entrar poco a poco a esto. Vas a ver, te va a ir quedando muy claro. Así que ya terminamos con esta lámina, las tasas del ISR y del IVA para cada una de estas tres actividades. En nuestra siguiente lámina vamos a entrar más al IVA, que ya vimos que estaba en el artículo 18J, fracción 2, inciso A. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Ya sé que es un poquito aburrido leer, pero es necesario. Vamos a leer. Retener a las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan el uso o goce temporal de bienes el 50% del impuesto al valor agregado. Aquí ya vimos por qué en la lámina anterior en las tasas les puse al 16 y al 8. El 50% es la mitad del 16%. Porque aquí el artículo lo dice que se les retendrá el 50% del impuesto a valor agregado. Tratándose de las personas a que se refiere este inciso que no proporcionen la clave de registro federal de contribuyentes, es decir, tu RFC, prevista en la fracción 3, inciso B del mismo, la retención se deberá efectuar al 100%. Sí, por eso, cuando no lo das, te toca al 16%. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina, que es la traducción de todo esto, para que vuelva a quedar claro ahora de otra manera. El artículo 18J de la ley del IVA nos dice, si tú das tu RFC, hasta les puse una copa con premio, tienes premio, a ti únicamente se te va a retener el 50% de IVA, que en este momento sería el 8%. Y si no lo das, ¿qué crees? Chancla, te toca chancla. Y te van a castigar con un 100% de la tasa del IVA, es decir, el 16%. Ahora, vamos a pasar a ver las modalidades. Ya vieron, ya nos vamos metiendo más. Por eso es muy importante que los conceptos queden claros. Entramos un poquito más a este mundo de las plataformas y vemos que se nos ofrecen dos modalidades. Uno es el pago provisional, es la manera obligatoria. Esto viene en el artículo 113A, que de inmediato nos dice, porque estás en este régimen, vas a presentar pagos provisionales. Tiene ciertas características, ¿ok? En este régimen, en esta modalidad, de pagos provisionales, que es obligatorio, puedes tener cualquier monto de ingreso, no importa, desde $1 hasta el infinito, no importa todo lo que ganes, puedes estar en pagos provisionales, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? También nos da la opción de un pago definitivo, es decir, lo que te retengan las plataformas se va a considerar como un total, ya no vas a presentar la anual, pero para poder acceder a esta modalidad del pago opcional que se ve en el artículo 113B, ahí sí nos ponen unas limitantes, que seamos más pequeñitos. Nos dicen que nuestros ingresos anuales deben de ser inferiores a 300,000 pesos. Si ya ganas 300,001 en el ejercicio fiscal, entonces ya no vas a poder hacer pagos definitivos. En automático pasas a pagos provisionales. Y la otra condición es que solo recibas ingresos por parte de la plataforma. Ya no puedes tener ingresos de otros lados, ¿ok? Así que debes de ser muy pequeñito y solo la plataforma. Si cumples esto, puede ser un pago definitivo
que es mucho más cómodo, ya te quedas únicamente con lo de las tasas pequeñitas que ya vimos en la otra lámina. Si ya no cumples estos dos requisitos, entonces en automático te tienes que ir al pago provisional que sí presenta declaración anual. Ahora, si ven ahí en la parte de pago provisional les puse un cuadrito de voluntario. Bueno, es que aunque estemos por debajo de los 300,000 pesos anuales y solo ingresos por plataformas, también es opcional estar en la parte de pagos definitivos. Si tú dices, pues yo quiero ser pago provisional, no me importa, vendo poquito, es mi único ingreso, pero quiero ser pago provisional, lo puedes hacer, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Otro detalle es que, como ya vimos, el pago definitivo solamente puedes tener ingresos por la plataforma. En cambio, pago provisional sí es compatible con los demás regímenes, excepto aguas. No va a ser compatible con Recico. Ya sabemos, Recico es un régimen especial que no se junta como quiera con los otros y no es compatible con plataformas tecnológicas. Así que pago provisional sí te permite tener otro negocito aparte, que tengas una tienda, una estética, que te vayas a trabajar, lo que sea. Sí lo puedes compaginar. En cambio, en el pago definitivo solo es compatible con sueldos y salarios, con jubilaciones y con intereses. Solamente si recibes ingresos de cualquiera de estas tres, sí puedes optar por pago definitivo. Ya otras actividades ya no entran. Ahora, aquí hay algo muy peculiar con lo que muchas veces la gente se confunde. Estas plataformas ya vimos que son intermediarios y hacen el cobro, pero no siempre es así. Muchas veces tienen la opción de pago en efectivo, a contraentrega del bien o de lo que sea. Ahí le puedes seleccionar pago en efectivo cuando llegue el repartidor. O por ejemplo, también cuando se les dan las propinas. Esto también es un dinero en efectivo que se le da en la mano al prestador del servicio. Bueno, esto no lo cobró la plataforma, pero la plataforma tiene la obligación de enterar a las autoridades mes con mes todo el historial de tus ventas, ¿ok? Así que si tú recibes dinero en efectivo, no importa en cuál de las dos modalidades estés, en pagos provisionales o pagos definitivos, tú vas a tener que reportar tus ingresos en efectivo, ¿ok? Así que si tú te vas a pagos definitivos, no crees que ya solo lo de la plataforma ya quedó, a menos que solo recibas eso. Pero si también recibiste efectivo, sí vas a tener que presentar una declaración en la cual informas los ingresos en efectivo. ¿Por qué? Porque por estos la plataforma no hizo la retención de impuesto correspondiente y hace falta enterarla. Así que en tu declaración ahí vas a poner los ingresos en efectivo, X cantidad, y la plataforma te va a decir, entonces por este dinero en efectivo me debes tanto. Para que quede un poquito más claro los requisitos para que seamos un pago definitivo, en el artículo 113b de la ley del ISR nos dice, cuando únicamente obtenga ingresos a los que se refiere el primer párrafo del artículo 113a, o sea, plataformas tecnológicas, no, y que no hayan excedido la cantidad de 300,000 pesos. Y la segunda, tratándose de personas físicas a que se refiere la fracción anterior, que además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos 1 y 6 de este título. Como ya vimos, son sueldos y salarios y los intereses. Vamos a poner otro ejemplo. Tú tienes una estética, pero también vendes productos para cuidado del cabello en Mercado Libre. Entonces, bueno, aquí ya no puede ser pagos definitivos. Tu estética ya tiene que estar en actividad empresarial y los productos para el cabello que vendes en Mercado Libre ya son del régimen de plataformas tecnológicas, así que se tiene que reportar por separado porque cada una tiene sus tasas y tiene su tratamiento. Y les recuerdo, la estética no puede ser reciclo. En el capítulo anterior hasta les puse un video de unos boxeadores de que Recico se pelea con los otros regímenes y plataformas tecnológicas es uno de ellos. Así que la estética en este caso sería actividad empresarial y la venta de productos por Mercado Libre sería plataformas tecnológicas. Y en tu declaración lo vas a declarar así, cada uno de los dos regímenes, cada ingreso a su lugar.
Vamos a ver las obligaciones que tiene cada una de estas modalidades. Vamos a ver, por ejemplo, el pago provisional. Tiene la obligación de presentar declaración provisional de ISR, declaración provisional del IVA, declaración informativa de operaciones con terceros, la llamada DIOT. Este es únicamente cuando aplica. Es cuando tus ingresos son más de 4 millones de pesos. Así que si estás por debajo de los 4 millones, no es necesario que presentes la DIOT. La declaración anual, pero como premio, tienes derecho a hacerte deducciones. En el lado del pago definitivo, aquí ya no tienes que hacer nada, es la declaración definitiva de ISR, pero esa la hace la plataforma. Declaración definitiva del IVA, lo hace la plataforma. Pero aquí, como ya vimos que te quedas con las tasas preferenciales, con las tasas chiquitas y todo, ya no te permite hacer deducciones. Esto de las deducciones es muy importante. Como ya vimos, solo pagos provisionales tiene derecho a hacer deducciones. De hecho, hice un video acerca de lo que son las deducciones. Te lo voy a dejar aquí en una etiqueta y también en la descripción para que puedas ver más a detalle cómo se le hace el tratamiento a cada una de estas deducciones. Pero como resumen, de manera rápida, para no desviarnos mucho del tema, aquí te dejo esta lámina. Los tipos de deducciones que puede hacer una persona física son de 3 tipos. Las deducciones autorizadas de tu negocio. Deducciones personales, como por ejemplo gastos médicos, los lentes ópticos graduados, gastos funerarios, ¿qué otra cosa? Aportaciones a la Afore. Y también tienes estímulos fiscales, como por ejemplo el pago de colegiaturas, las colegiaturas de tus hijos, y también aportaciones a cuentas destinadas al retiro. En todo esto te lo puedes deducir cuando eres pago provisional. Recuerda, aquí te voy a dejar el video para que veas a detalle cada uno, porque todo tiene su límite. No porque, ay, me compré unos lentes muy bonitos y me costaron 6,000 pesos, me puedo deducir los 6,000 pesos. No. Cada una de las deducciones tiene su tope. Conta. ¿Por qué en pagos provisionales debo de pagar tanto en la declaración anual? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, tú vendes zapatos en Mercado Libre. Ya vimos que la tasa por la enajenación de bienes es del 1%. Entonces, aquí de un lado vemos los ingresos que tú tuviste en cada mes, enero, febrero hasta diciembre. Ingresos de 3,000, de 2,000, algunos meses te fue muy bien y vendiste 6,000 pesos. Total que en el año tú vendiste 41,000 pesos. De esto, la plataforma solamente te retuvo el 1% porque eres enajenación de bienes. Sin embargo, ya vimos, pagos provisionales tiene que presentar la anual y entonces ya se le aplica la tasa del artículo 152. ¿Qué es lo que vemos? Por ejemplo, el 41,000 pesos está en el segundo renglón, que va de los 8,900 a 75,900 pesos. Si ven hasta la orilla, se ve un porcentaje de excedente. Ya desde ahí te está diciendo que allá te van a aplicar una tasa del 6.4% y a ti solamente te han retenido un 1%. Hay una cuota fija de 171.88 y todavía un porcentaje de 6.40. Entonces, tu 1%, que son los 410 pesos, en realidad le hace falta pagar una buena parte y por eso en la anual te va a salir un tanto inflado. Cuando no tenemos liquidez para pagar en la declaración anual, tenemos la opción de solicitar pago en parcialidades, pero tienes que tomar en cuenta, el SAT nunca va a perder. Sí te permite pagar en parcialidades, pero te va a cobrar unos intereses bajos. Es una tasa pequeña, pero son intereses. Así que te invito a que lo consideres o que proyectes más o menos cuánto vas a tener que pagar en la anual para que cuando llegue el momento no te llegue el golpe tan duro. Ya tengas ahí dinerito provisionado para hacer estos pagos. Ahora, algo que también es muy importante, las deducciones autorizadas, las personales y los estímulos fiscales, de los que ya hablamos en la lámina anterior, lo de los gastos médicos, el nutriólogo, el psicólogo, las colegiaturas, todas esas no se van a ver mes con mes. Mes con mes solamente vas a ver las de tu negocio.
pero las otras deducciones, las personales y los estímulos fiscales, únicamente se van a ver reflejados en la declaración anual. ¿Recuerdan que al principio del video les dije que íbamos a ver algunas leyendas urbanas? Algunas de esas cosas que la gente cuenta por ahí y nada más nos asusta y no son ciertas. Bueno, vamos a ver algunas de estas. Por ejemplo, si entro a plataformas ya no puedo salirme en 5 años. Estaré obligado a pagar impuestos por 5 años. Con solo dar mi RFC, las plataformas ya no me cobran impuestos. Y la más común de todas, no declaro el efectivo. Total, el SAT ni se va a dar cuenta porque es efectivo. Vamos a ir aclarando cada una de estas leyendas urbanas. Comencemos esclareciendo la leyenda de los 5 años. Para esto tenemos 2 artículos, uno de la ley del ISR y otro de la ley del IVA. Vamos a comenzar con el de la ley del ISR, el 113B, que ya vimos que habla del pago definitivo. ¿Qué es lo que dice? Pago definitivo, aguas, acuérdate, 113B habla de pago en opción definitiva. Una vez ejercida la opción a que se refiere este artículo, pagos definitivos, esta no podrá variarse en un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha en que el contribuyente haya presentado el aviso a que se refiere el inciso D de este artículo. Cuando el contribuyente deje de estar en los supuestos a que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo, cesará el ejercicio de la opción prevista en el presente artículo y no podrá volver a ejercerla. Ahora vamos a ver qué dice el 18M de la ley del IVA. Último párrafo. Una vez ejercida la opción a que se refiere este artículo, esta no podrá variarse en un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha en que el contribuyente haya presentado el aviso a que se refiere la fracción cuarta del párrafo anterior. Cuando el contribuyente deje de estar en los supuestos a que se refiere el artículo 18L de esta ley, cesará el ejercicio de la opción prevista en el presente artículo y otra vez, no podrá volver a ejercerla. Traducción a todo esto. ¿Qué es lo que te dice? Que no podrá variarse durante 5 años. Una vez que tú eliges que te gusta la modalidad de pagos definitivos, que ya vimos que es muy cómoda, no puedes variarla en 5 años, porque no puedes estar 1 año en provisional, 1 año en definitiva, 1 año en provisional, 1 año en definitiva, o medio año en provisional y medio año en definitiva. No, te quedas en definitiva 5 años, a menos que dejes de tener las características que ya hablamos antes, que rebases los 300,000 pesos anuales o que suspendas tus actividades. Entonces, pues ya, no vas a estar en ese régimen. Así que no es que te tienes que quedar ahí en plataformas y a fuerza tienes que estar pagando. No, es que no te puedes estar, cambie y cambie de modalidad. Eso sí, recuerda, una vez que te sales de pagos definitivos y como dice cada uno de estos artículos, el 113B y el 18M, una vez que te sales, ya no vas a poder regresar a hacer pagos definitivos. Así que tienes que pensarla muy bien, qué te conviene y que estés en los supuestos. ¿Sí ya quedó más claro esto? Los artículos dicen que cuando optas por pago definitivo, te tienes que quedar ahí al menos 5 años. Si te sales a pagos provisionales, ya no regresas. Ni modo, fuera y hasta nunca. La siguiente leyenda, la del RFC. Porque diste tu RFC a las plataformas, ya estás obligado a pagar impuestos. No, mira, los impuestos se calculan sobre de una base. Así que si no tienes ingresos, pues no hay una base sobre la cual calcular un impuesto. ¿Qué te van a cobrar si no estás generando? O sea, no se puede. Si tú estás dado de alta en una plataforma, ya diste tu RFC, pero en ese mes no tuviste ninguna venta, ningún ingreso, no te preocupes, no te pueden cobrar un impuesto porque no hay una base. Si tú estás en el supuesto de presentar declaraciones, entonces la presentas en cero. Si ya no vas a tener esa actividad de las plataformas tecnológicas, entonces presentas una disminución de actividades o una suspensión de actividades, depende de lo que esté correspondiendo.
Ahora la última y nos vamos. La última leyenda urbana. Si no declaro el efectivo, el SAT no se va a enterar. ¿Qué crees? Tenemos otra vez el artículo 18J de la ley del IVA, fracción 3. ¿Qué es lo que dice? Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información que se lista a continuación de sus clientes enajenantes. O sea, esto va dirigido a las plataformas. Prestadores de servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes en cuyas operaciones hayan actuado como intermediarios, aun cuando no hayan efectuado el cobro de la contraprestación y el impuesto al valor agregado correspondiente. Dicha información deberán presentarse mensualmente a más tardar el día 10 del mes siguiente de que se trate, de conformidad con las reglas de carácter general de que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Aquí ya vimos que les están diciendo a las plataformas, porque no se crean que solo los chiquitos tienen obligaciones, también los grandotes, en este caso la plataforma que hace los cobros. También el SAT los regula a ellos y dice tienes obligaciones. Entre tus obligaciones es informarme cuántas operaciones realizaste, hayas o no hayas realizado el cobro. Y me las vas a enterar el día 10, a más tardar el día 10 del mes siguiente. Así que si tú crees que porque el cobro, el pago te lo hicieron en efectivo y no va a entrar y no lo declaras, chancla. Te va a tocar chancla, porque la autoridad sí se va a enterar que se hizo esa venta, pero que te la pagaron en efectivo. Y bueno, ¿qué les pareció? Aprendimos un poco más el día de hoy. Como pueden ver, el tema es bastante extenso y espero que estén quedando muy claros todos los conceptos, porque ya entramos otro poco más, ya entramos a las modalidades, ya nos quedaron más claros los castigos y vimos sus obligaciones de cada una de las modalidades. Ahora, vimos algunas leyendas urbanas. ¿Te sabes alguna otra? ¿También a ti te han comentado algo más que se hace en las plataformas tecnológicas y tienes duda? Pónmelo aquí en los comentarios. Yo soy la contadora Patricia Urbán Casanova y me da muchísimo gusto que estés en este curso. Nos vemos muy pronto con la siguiente parte, donde vamos a entrar más y más y más en este mundo de las plataformas tecnológicas. Nos vemos muy pronto. Hasta luego y recuerda, para estar en paz con el SAT, paz fiscal, huyan de la chancla y nos vemos muy pronto. Seguimos aprendiendo de plataformas tecnológicas. Bye bye.